Buenas tardes, bienvenidos a la tercera parte de este seminario. Espero que a nuestros televidentes puedan ver las dos partes anteriores, porque si no, tal vez esta tercera parte va a parecer un poco inconexa. Y a mí me gustaría que la gente no malinterprete lo que yo digo. No puedo estar repitiendo en cada parte lo mismo que dije en las partes anteriores. Por eso es que si tienen la posibilidad de ver este segmento, trate de conseguir los dos anteriores. Va a completar mejor el panorama. La universidad, las universidades forman y deforman a la vez. Es un peligro la universidad y también es un gran beneficio. Todo depende del alumno y de la forma que el alumno llega a la universidad. Si uno está desprevenido, la universidad, pasar por la universidad, obtener un título en la universidad puede llegar a ser un gran problema. Si uno no está prevenido, si uno no está prevenido, el pasar por la universidad puede llegar a constituirse en un gran problema. Pero si uno está prevenido y sabe qué es lo que va a encontrar en los claustros escolares, toma el paso por la universidad con una actitud distinta, una actitud más de investigación hasta el fondo de las consecuencias y no quedarse con lo que los profesores dicen. Los profesores universitarios en general tienen una actitud, y esta es la actitud que se requiere de un profesor de universidad, ¿no? De que yo sé todo y vos no sabes nada. Vos, como alumno, estás en este lugar para que yo te enseñe porque yo sé y vos no sabés. Y es más, te lo voy a demostrar de tal manera que para aprobar mis exámenes vas a tener que sufrir y sudar sangre. Esa es la actitud de un profesor de una universidad prestigiosa de nuestro tiempo, ¿no? Que el alumno tenga que respetar al profesor porque el profesor sabe mucho. Y yo tuve que enfrentarme con esto porque entré a la universidad allá por 1977. Empecé a estudiar medicina y me di cuenta que no era la carrera que yo había imaginado. Así que dejé de estudiar medicina y me fui a otra universidad a estudiar periodismo. Estudié 2 años de periodismo en la Universidad John Kennedy y luego hice un impasse de 2 años en los cuales me dediqué, por cuestiones de trabajo y por las facilidades que mi trabajo en el Diario de la Nación me proporcionaban, a viajar por Europa, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, para ver la realidad de esos países. Mientras tanto no estudiaba, ya tenía esa experiencia de 3 años anteriores, pero cuando terminó estos 2 años de viajes y de conocimientos empíricos, al poder mirar la realidad con mis propios ojos y palparla, intercambiar con otros jóvenes y con otras personas en distintos países del mundo, reinicié mis estudios dentro de las carreras de comunicaciones en otra universidad, en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. La Universidad del Salvador es una universidad privada fundada por los jesuitas, por la Compañía de Jesús, hace, no sé, un montón de años. Ya no recuerdo cuánto, pero ellos manejan como nadie, por lo menos manejaban en aquel tiempo, el tema de las comunicaciones. De hecho, los jesuitas en Buenos Aires
fueron los dueños, los primeros dueños, los fundadores, y durante muchos años ellos fueron los dueños del Canal 11, que hoy se lo conoce como Telefe. Yo estudié y hacía práctica en los viejos estudios de Canal 11 que todavía se conservaban en la Universidad de El Salvador. Así que empecé a estudiar comunicaciones sociales, que parece lo mismo que periodismo, pero no es exactamente lo mismo, es un poco más abarcante, y cuando terminé los estudios, 3 años, entonces decidí hacer una especialización en una forma de las comunicaciones sociales que a mí me atraía mucho, que es la publicidad. Así que hice este posgrado en publicidad, 2 años más. ¿Para qué? Para conocer las armas que tienen las comunicaciones para llevar el mensaje a la gente y convencer a la gente con el mensaje. Cuando uno estudia periodismo, lo que se le dice es que el periodista es el transmisor del mensaje. Pero cuando uno estudia publicidad, la misión del publicista no solamente es transmitir un mensaje, sino que el mensaje tiene que convencer a la gente para lograr que compren mi producto. Y es una parte de las comunicaciones sociales. Así que con todo este bagaje de conocimientos, continué mi tarea en el Diario de la Nación. Pero lo que quiero resaltar fue la experiencia que tuve con 2 profesores específicamente, 3 podríamos decir, en toda la carrera. Uno fue en la Universidad Kennedy, donde tenía un profesor de filosofía en primer año, doctor en filosofía, como corresponde en una universidad, doctor en filosofía, del cual no entendí nada. Pasé todo el tiempo de la materia mirándolo hablar, pero sin entender lo que decía. Hablaba un idioma que yo no conocía, el idioma de la filosofía. Se vanagloriaba de sus conocimientos, pero no los sabía transmitir. Yo le preguntaba a mis compañeros, ¿vos entendés lo que está diciendo este hombre? Ni por las tapas. No tengo idea. Obviamente, imagínense cómo me fue. Pero luego, al recursar la materia, gracias a Dios, tuve como catedrática a una profesora. No hago una distinción de sexo, podría haber sido un profesor, pero esta era una profesora, me dio la misma materia, no como desde el puesto de doctor en filosofía, como era este otro profesor, cuyo nombre me lo acuerdo patentemente, pero no lo quiero decir porque no sé si está vivo o está muerto, pobre hombre, ¿no? Esta profesora explicó lo mismo, habló de los mismos filósofos, habló de las mismas teorías, dijo lo mismo, pero le entendí todo. Entonces, antes de que terminara la materia, un día a la salida le dije, profesora, yo tengo que hablar con usted, porque yo esta materia la tomé el cuatrimestre anterior con el doctor fulano de tal y no entendí nada. Y con usted estoy entendiendo todo. ¿Cómo puede ser? Me dice esta mujer, a la filosofía hay que saberla explicar. Y así es sencillamente quien quiere ser un transmisor de mensajes. Yo estaba en primer año de la universidad. Hay que saberla explicar. No importa si yo soy un doctor en filosofía o lo que fuera. Tengo que saber explicar para que la gente entienda. Cuando estaba estudiando en la Universidad de El Salvador, unos años después, comunicaciones sociales, en el segundo año de la carrera, tenía que rendir el final de una materia que era Comunicación Social 2. Entonces, como un joven que yo era, tendría como 24 años en aquella época, fui a la mesa de exámenes convencido de toda la teoría de la comunicación social y del periodismo y del apostolado del periodismo y de mantener la libertad de expresión y de todas las cosas que a uno se le meten en la cabeza de que es el periodismo. Y estaba hablando de eso y yo veía que la profesora me miraba y hacía así. Ustedes saben, si estuvieran en una mesa de exámenes, que la profesora
que le está tomando el examen haga así. Y yo empecé a dudar de lo que estaba diciendo, pero yo estaba muy convencido, apasionado por el apostolado del periodismo y todo eso. Y cuando puso los ojos así, yo dije, ay, ¿qué me va a pasar acá? Pero yo estoy convencido de que lo que estoy diciendo está bien. Yo me preparé para una buena nota. Me dice, ¿usted es o se hace? ¿Pero por qué, profesora? Dice, usted vive en un mundo irreal. Esa no es la realidad. Usted no va a ser un buen comunicador social, no va a ser un buen periodista si usted no aprende a ver las cosas como son en realidad y no como se las cuentan. Usted ya está lleno de mucha fantasía de lo que dicen los diarios, de lo que dice la televisión. Usted no tiene que creer eso. Yo estaba defendiendo la labor de la prensa frente a el caso Watergate. ¿Oyeron hablar del caso Watergate que produjo la caída de Nixon, del presidente Nixon? En aquella época estábamos más cerca de la historia, ¿no? Imagínense años 78, 80 más o menos, estábamos cerca. Y yo estaba defendiendo la labor de esos periodistas y del Washington Post y hablando, elogiando todo. Me dice, pero usted no se da cuenta que el presidente de los Estados Unidos, Nixon, era republicano y que los directivos del Washington Post son demócratas. ¿Qué libertad de prensa? Lo que querían era voltearlo al presidente porque era de otro partido político. Si hubiera sido demócrata, se hubieran callado. Entonces yo me quedé mirando diciendo, este es el juego de intereses. O sea, no hay toda esa fábula de que vamos por la libertad y por la expresión y por... No, son juegos de intereses. Me dijo, nos vemos en marzo, era diciembre. Tome su nota, un 2. Un 2 por el esfuerzo y la pasión que puso. Dijo, le podría haber puesto un 0. Vaya y mire el mundo real. Y me dio una serie de consejos que me dediqué todo el verano a aplicarlos. A ver el mundo real. Y cuando fui en marzo, ya había visto el mundo real. Entonces, no les voy a contar el examen, el resultado fue un 10. Y un compañero mío dice, ¿cómo es esto? Te pusieron un 2 en diciembre y ahora te ponen un 10, ¿cómo hiciste ese cambio? Porque si te hubieran puesto un 4, un 5, un 6, lo aprobabas igual, pero de un 2 a un 10, digo, ahora vi la luz. Ahora entiendo que las cosas no son como las muestran. Y ahí empecé a ver el mundo de otra forma, como es en la realidad. Y la realidad es lo que está oculto, no lo que nosotros vemos. Por eso yo les decía desde la primera conferencia, nosotros somos unos mentirosos porque no mostramos realmente el 100% de lo que somos. Si mostramos el 90%, la gente dice, qué persona tan abierta, mirá, conozco toda su vida porque veo el 90% de esa persona, pero el 10% que yo me guardo también forma parte del 100% de mi personalidad y yo no se lo digo a nadie porque no me conviene, porque no quiero, porque algo me quiero guardar para mí. Entonces no soy totalmente sincero. Nadie es totalmente transparente. En esta sociedad no somos así. En este mundo no somos así. La mentira es lo que reina. Y entonces, al poder empezar a hurgar en el mundo real, al año siguiente tuve que rendir otra materia que se llamaba Sistemas Políticos Contemporáneos. Y había que presentar un tema. Al llegar a la mesa de exámenes, el alumno tiene que presentar un tema preparado por el alumno en base a los contenidos de la materia y después los profesores hacen preguntas sobre ese tema o sobre cualquier otra cosa de la universidad. Y dio la casualidad, nunca estaba ahí. En la mesa de examen está un profesor o dos profesores, pero algo había pasado con uno de los profesores que tenía que estar en la mesa, entonces le pidieron al vicedecano de la universidad si podía estar presente. Así que todos rendíamos frente al profesor y el vicedecano de la universidad. ¿A quién le gusta rendir frente al vicedecano?
al cual no ha visto en todo el año, que no lo conoce. Uno generalmente con el profesor puede tener alguna guiñada, porque trabajé bien durante el año y si me equivoco un poquito el profesor me ayuda. No, pero si está el vicedecano, ¿cuánto me puede ayudar el profesor? Y yo había preparado un tema que sabía que a la profesora le iba a gustar, pero no sabía si al vicedecano le iba a gustar. Los golpes de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese era el tema. Y yo dije, ¿qué hago? No tengo tiempo de cambiar mi tema, porque tengo que estar bien firme, porque está el vicedecano y bueno, ya está. Perdido por perdido, vamos a rendir con este tema. Así que me senté en la mesa de examen. ¿Qué tal, profesora? ¿Qué tal, doctor? Su tema, los golpes de Estado en los Estados Unidos. Me mira el vicedecano. Discúlpeme, alumno, pero en los 200 años de democracia que tienen los Estados Unidos, nunca jamás ha habido un golpe de Estado. Así me dijo el vicedecano. Yo dije, bueno, vamos a tener que convencerlo, pensé para mis adentros. Si me deja exponer el tema, voy a tratar de ser claro en la exposición, le dije. Espero que sí, porque usted se ha metido en un problema al elegir un tema como ese. Entonces empecé a hurgar en la historia de los Estados Unidos y fui mostrando cómo los presidentes que murieron en el poder fueron o asesinados en circunstancias muy llamativas, empezando desde Lincoln, pasando por McKinley, llegando a John Kennedy, Robert Kennedy, que era candidato presidencial, Ronald Reagan, que había sufrido un atentado hacía unos pocos años, 1 o 2 años antes, y les mostré cómo todos esos atentados y asesinatos habían logrado cambiar la política que el presidente estaba llevando adelante y habían beneficiado a otro grupo de intereses que había estado promocionando o presionando para aplicar esas políticas, pero que el presidente de turno no las había querido aplicar y que de repente tuvo un accidente, tuvo un atentado o fue envenenado, como algún presidente de Estados Unidos que murió envenenado en el poder, ¿no? Y después de presentar todo esto, la profesora me miraba a mí y miraba al vicedecano, y el vicedecano, doctor Martínez Prieto, este lo puedo decir porque no lo perjudico en nada, me dice, mire, tiene un buen tema. Usted no puede probar todo lo que dice, pero me dejó pensando. Nunca más le voy a decir a alguien que en Estados Unidos no hubo golpes de Estado. ¿Y saben qué? Desde ese momento me gusta dejar pensando a la gente. No me preocupo si la convenzo o si no la convenzo, pero me gusta plantear los temas y dejarlos pensando. Y el tema de hoy es para dejarlos pensando, el tema de este encuentro es para dejar a la gente pensando. Yo les prometí hablar de un libro, de un plan que existe desde hace muchos años para cambiar la mentalidad de la sociedad. Seguramente en algún momento de su niñez habrán visto algún dibujito animado, algún de esos films para niños en los cuales hay un científico loco que quiere apoderarse del mundo, ¿no? Siempre es un científico loco que quiere apoderarse del mundo creando un arma o alguna cosa por el estilo, pero siempre es presentado como alguien loco cuyo proyecto no se puede realizar. Bueno, unos locos hace más de 150 años hicieron un proyecto que se está llevando a cabo literalmente tal cual ellos lo escribieron. Este libro, el título no les va a decir quién lo escribió, solamente les va a decir el título que le pusieron. Se llama Los protocolos de los sabios de Sion. No dice nada, no importa quién lo escribió. Algunos dicen, lo escribieron los masones. Otros dicen, lo escribieron los jesuitas.
Otros dicen, lo escribieron los judíos y es un plan judío para la dominación mundial. No tiene importancia quién lo hizo. El tema es que fue escrito, que la primera data de este plan se remonta a 1864, que es la primera vez que se descubrió que esto existía. Y este libro fue distribuido en distintos países para que lo conociera la población, pero últimamente fue prohibido. Yo no sé hoy, pero a mí conseguir este libro me costó muchos años. Nunca lo podía encontrar en las librerías. Esta es una edición de julio de 1984, que según tengo yo el dato, fue la última edición que se imprimió en Argentina. Porque el gobierno de Alfonsín prohibió el reparto de este libro. Teniendo conocimiento de que existía este libro, yo lo busqué durante 20 años. Una vez fui a una librería grande, el Ateneo, en Buenos Aires, una de las más grandes librerías de Buenos Aires. Yo dije, acá tiene que estar este libro, porque están todos los libros, así que acá tiene que estar. Me presenté y le dije, mira, estoy buscando un libro, sé que es un poco difícil, pero supongo que ustedes podrían tenerlo. ¿Qué libro es? ¿Tenés el autor? No, el autor es anónimo, pero el nombre es Los Protocolos de los Sabios de Sion. Bueno, lo puso en la computadora. Dice, lo tenemos. Bueno, ¿me lo podrías conseguir? Sí, ya te lo traigo. Se fue, muchacho. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Digo, se perdió. ¿Dónde lo está buscando el libro? Por ahí a los 20 minutos viene. Digo, ¿y qué pasó con el libro? No sabía cómo decirlo. Me miraba y dice, no se lo puedo vender. ¿No lo tenés? Sí, lo tengo, pero no se lo puedo vender. ¿Por qué no me lo podés vender? Hizo así. No me pregunte más. Bueno, me fui sin el libro. Un día estaba de vacaciones en una playa de Buenos Aires, en Claromecó, y buscando algún libro viejo en esas librerías que siempre hay en las playas que venden libros usados. Siempre vamos con mi familia y arrasamos con todo. Y estábamos buscando un libro para cada uno y veo en una estantería Los Protocolos de los... ¡Wow! Lo tiene este libro. Fui haciéndome el desinteresado, ¿no? Con una pila de libros. Y le digo, ¿cuánto cuesta? 15 pesos. Sí, ya, urgentemente. Lo empecé a leer y me encontré con una cantidad de frases que me pusieron los pelos de punta. Porque yo digo, esto escrito en 1864 era tener una visión muy larga en el tiempo de lo que se quería hacer. Pero leído ahora, en este siglo, uno se da cuenta que ya hicieron todo. Todo lo que dijeron que iban a hacer, ya lo hicieron. Escuchen lo que dice la introducción, escrita por Serge Nilus en 1905. Es imposible leer hoy ninguna de las partes de este volumen sin que salte a la vista su carácter profético, del que todo él está lleno, no solamente en lo que concierne a Rusia, sino también en lo que atañe al punto de vista de ciertas combinaciones siniestras que pueden observarse por todo el mundo en el momento actual. Escrito en 1905, hace 100 años. ¿Y qué es lo que dice este libro? Bueno, para entenderlo bien ustedes tienen que tener una visión más o menos completa del mundo en el cual vivimos y de lo que está pasando en el mundo actual. Si no la tienen, voy a tratar de explicarles algunas cosas. Pero escuchen lo siguiente. El oro, la más grande potencia de la tierra, el oro, que es la fuerza, la recompensa, el instrumento de todo poder, es todo lo que el hombre teme y lo que desea. He ahí el único misterio.
la ciencia más profunda que rige la inteligencia del mundo. Ese será el porvenir. ¿Qué es lo que van a utilizar esta gente para dominar el mundo? Las finanzas, el oro. Hoy, dice, esto está escrito en 1860 y algo, no sé cuánto, porque apareció en 1865. Hoy, todos los emperadores, reyes y príncipes reinantes, está hablando de Europa, están llenos de deudas contraídas para el sostenimiento de grandes ejércitos permanentes para poder sostener sus tronos que se tambalean. La bolsa de valores, cotiza y regula esas deudas y nosotros somos en gran parte los dueños de las bolsas de casi todos los países. Por consiguiente, facilitar cada vez más y más esos empréstitos es a lo que tenemos que aplicarnos a fin de que seamos los reguladores de todos los valores y siempre que podamos tomemos en prenda de los capitales que proporcionemos a los distintos países la explotación de los ferrocarriles, sus minas, sus bosques, manufacturas de hierro, fábricas y muebles y, si es posible, sus impuestos. Si ustedes saben algo de economía política, se dan cuenta que ese es el plan que se aplicó en Argentina hasta el 2001. Por eso todos los empréstitos están avalados por las propiedades del Estado y la fragata está en Ghana porque el gobierno de Menem la dio como prenda de los empréstitos que le hicieron a la Argentina. Pero este fue escrito en 1865. Y esto fue lo que hizo caer a muchos tronos, muchos gobiernos reales de Europa. Y esto es lo que le está pasando a Europa hoy, a Italia, a España, a Portugal, a Grecia, ¿no? Todos los préstamos se hicieron para hacer caer las economías de los países. Si uno tiene una deuda, uno es esclavo. Si uno no tiene deuda, uno es libre. Entonces este plan dice que vamos a obligar a los gobiernos a contraer deudas a los intereses que nosotros querramos para luego hacerlos caer. Y dice, siempre quedará la agricultura como la riqueza más grande de cada país. La posesión de grandes propiedades territoriales siempre proporcionará al poseedor honores e influencia. Nuestro deber será en lo posible tratar de que las grandes propiedades sean fraccionadas a fin de que podamos adquirirlas más fácilmente. Yo les comentaba a algunos que Argentina es uno de estos países, incluso lo menciona en el libro, a la Argentina, como uno de los países de grandes extensiones territoriales productivas que había que tomar para ellos, para quienes escribieron este libro, y ese plan se frustró por muy poco porque en el 2001 el Fondo Monetario Internacional, que está dirigido por este grupo de gente, es un órgano que está dirigido por esta gente, a su vez para dar préstamos y endeudar a los países, le había puesto como condición a la Argentina para darle un préstamo para que Argentina le pague los intereses de los otros préstamos que le había dado, o sea, no íbamos a quedarnos con nada, solamente nos daban préstamos para pagar nuestras deudas, la condición de que se privatizara el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cuando se privatizaran, ellos iban a comprar los activos de esos bancos. ¿Por qué esos dos bancos principalmente? La provincia de Buenos Aires es la provincia, junto con Santa Cruz, más grande, pero con las tierras más productivas. Y todos los chacareros, ahogados por la política de 10 años del presidente Menem, que arruinó la economía del campo durante esos 10 años, tenían sus chacras, sus campos, hipotecados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y el que no, en el resto del país, lo tenía hipotecado en el Banco Nación. Por lo tanto, si ellos se adueñaban de esos dos bancos, se adueñaban de todas las hipotecas que iban a ejecutar de todos los chacareros del país. ¿Qué leo? Nuestro deber será en lo posible tratar de que las grandes propiedades sean fraccionadas a fin de que podamos adquirirlas más fácilmente.
Fíjese en qué centraron su mirada. Siendo la Iglesia cristiana uno de nuestros más poderosos enemigos, tenemos que trabajar con perseverancia para que su influencia disminuya. Es necesario implantar siempre que sea posible en los que profesan la religión cristiana las ideas del libre pensamiento, del escepticismo, del cisma y procurar disputas religiosas que tan fecundas son en divisiones y sectas del cristianismo, 1865 o antes. Lógicamente, hay que empezar por despreciar a los sacerdotes de esa religión. Les declararemos una guerra abierta, procuraremos que se dude de su devoción y de su conducta privada, y por el ridículo y la burla daremos cuenta de la consideración que se debe a su estado y a su hábito. ¿Alguna semejanza con la realidad? Es lo que se está haciendo. Otro caso. ¿Dónde iban a poner a sus agentes que van a llevar adelante este plan? La magistratura es para nosotros una cosa de primera necesidad. La carrera de abogado desarrolla mucho la facultad de sociabilidad y es la que más nos inicia en los asuntos de nuestros enemigos naturales. Y con ella podemos reducirlos a nuestro gusto. ¿Alguno es abogado de los que están acá? ¿Tienen amigos abogados o jueces? ¿Sí? ¿Nunca hablaste con ellos sobre la aplicación de las leyes? ¿Cómo se aplican las leyes en nuestro país y en todo el mundo? Que no hay un solo criterio para aplicar la ley, sino que dependemos del juez para la aplicación de la ley. Con lo cual, si el juez es comprado, puede argumentar en favor de la ley de acuerdo a la interpretación que le da el juez. Esa es la potestad que tiene el juez. El juez, basado en la ley, puede interpretarla como él quiere. Por eso muchos criminales quedan afuera. Por eso muchos violadores están afuera de la cárcel. El juez dice, y yo pedí los informes y de acuerdo al código acá, él cumplió 2/3 partes de su condena y lo dejé libre. Y salió y a los 2 días violó y mató. ¿Quién es el responsable? El juez dice, yo no soy el responsable, yo apliqué la ley. Pero todo eso también forma parte de un plan para crear caos dentro de la sociedad. Y la anarquía, porque la gente empieza a descreer de las leyes. Si las leyes no me protegen, descreo de las leyes. Fíjense lo que dice esta gente. Lo que debemos obtener, lo que debe ser objeto de nuestros incesantes trabajos es una ley menos severa para castigar las quiebras. Conseguiremos así para nosotros hacer una mina de oro 1000 veces más rica que lo que fueron hace tiempo las minas de California. ¿Por qué una ley menos severa para ¿Quiénes? Un paréntesis. ¿Quiénes son los que dictan las leyes? En este país y en todos los países democráticos. ¿Quiénes dictan las leyes? El Parlamento, que está compuesto ¿por quiénes? De diputados y senadores, que son ¿de qué oficio? La mayoría, inmensa mayoría, son abogados. Porque como son abogados, saben de leyes. Pero muchos de ellos están bajo esta orientación de facilitar que ciertos grupos se apoderen de los patrimonios de los particulares y de esa forma se vuelvan millonarios. Para que lo entiendan de una forma categórica en nuestro país, ¿cómo se hizo millonario el finado expresidente Kirchner? ¿Cómo se hizo millonario? A ver si saben ustedes. Él era abogado, la esposa es abogada. ¿Se acuerdan de la 1050? La ley 1050 de propiedades, que hizo que se indexaran los préstamos hasta una cifra exorbitante, lo cual motivó que la mayoría de la gente perdiera sus propiedades, que es lo mismo que está pasando en España.
y en Italia y en Estados Unidos y en todos los países cuyas familias se endeudaron comprando propiedades que ahora no pueden pagar. Que eso pasó en Argentina en la década del 70 con la ley 1050, que prácticamente expropió todas las propiedades que estaban hipotecadas. ¿Qué hizo Kirchner? Era el ejecutor de esas propiedades, allá en Santa Cruz. De esa forma se adueñó de las propiedades de mucha gente. Abogados. ¿Quieren que les cueste un chiste? Esto si algún abogado está viendo esto, se va a hervir como la leche, ¿no? Pero dicen que es un chiste para matizar, no es verdad, ¿no? Pero estaban en el cielo y el infierno divididos por una pared. Y el fuego del infierno era tan fuerte que la pared empezó a resquebrajarse y empezó a caerse para el lado del cielo. Entonces, San Pedro es un chiste católico. San Pedro le dijo al diablo, me tenés que rehacer la pared. No, rehacela vos, la pared medianera. Dice, pero el calor del infierno es el que destruyó la pared. No la voy a hacer. Te voy a hacer un juicio. Haceme un juicio. Bueno, voy a traer a mis abogados. Pasó el tiempo y Satanás se presentó con una corte de abogados. Y San Pedro, ninguno. Dice, ¿y tus abogados? No tenemos a ninguno en el cielo. Sí me van a odiar los abogados, ¿no? Sí, bueno. Ya he tenido bastantes problemas con... El medio más seguro para llegar a conseguir el dominio de todas las operaciones industriales, financieras y comerciales, precaviéndose de todo engaño y artificio que pudiera exponerles al peligro de persecuciones judiciales ante los tribunales del país. Este es otro plan, ¿no? Hacer leyes que solamente ellos conozcan que han sido aprobadas. ¿Ustedes conocen todas las leyes que se aprobaron? No, imposible. Pero los abogados sí saben qué leyes se aprobaron. Entonces hacen leyes que les permiten conseguir el dominio de todas las operaciones industriales, financieras y comerciales, precaviéndose de todo engaño y artificio que pudiera exponerlos al peligro de persecuciones judiciales ante los tribunales del país. O sea, hacer todas las trampas posibles y salir limpios, sin que nadie les pueda culpar de nada. ¿Quiénes utilizan de estos artilugios? Los políticos, ¿o no? Roban a manos llenas, pero ellos salen del poder y parecen unos santos corderitos. Y uno sabe perfectamente que el presidente fulano y el diputado y el senador mengano se llevaron carradas de dinero, pero nadie le puede probar nada. ¿Por qué? Por esto. Porque ellos conocen las leyes que ellos mismos hicieron aprobar para beneficios de ellos mismos y que nunca se las dicen al pueblo. Fíjense esto en el área de las artes. La producción de una composición de música, aunque sea mediana, nos proporcionará una coyuntura plausible para levantar un pedestal y rodear de una aureola al que fuere el autor. En cuanto a la ciencia, medicina y filosofía, deben formar siempre parte de nuestro dominio intelectual. ¿Quién va a dominar la ciencia, la filosofía y la medicina? Este grupo, para poder dominar a la sociedad, porque dice, un médico está siempre iniciado en los más íntimos secretos de la familia y tiene entre sus manos la salud y la vida de nuestros mortales enemigos. O sea, si yo formo al médico, yo manejo la salud de mi enemigo, porque mi enemigo tarde o temprano va a caer en las manos del médico que yo formé. Entonces, yo puedo matar a mi enemigo legalmente porque le entregué al médico un certificado que dice que él puede matar. Como decíamos hace un rato, los errores de los médicos se esconden 2 metros bajo tierra. Y es así. Y lo que decía al principio es que ellos van a fomentar
a los artistas para poder utilizarlos como marionetas, ¿no?, en las que la gente se va a identificar y va a querer ser como esos artistas, ¿no?, siendo que esas personas distan de tener una moral elevada. Ustedes pueden nombrar a muchísimos artistas que son elogiados y venerados por la sociedad y que murieron o fueron encontrados muertos en las peores circunstancias. Por decir alguien, Jimi Hendrix. Por ser otro, Bob Marley. Otros, ¿cuántos podemos decir? Elvis Presley. Y modernos también. Y gente de una moral dudosa, de una vida descalabrada, drogadictos, borrachos, etcétera, etcétera. Pero cuando pasan al frente del escenario a cantar, lo hacen bien, son promocionados, aunque haya otros que lo hacen mejor. Este personaje es el personaje que yo quiero mostrarle a la sociedad para que la sociedad lo imite. ¿Quiénes son los que lo van a imitar? Los niños, los jóvenes, los adolescentes, que están en etapa de formación. Escuchen esto. Otra parte del plan. Sustituir el sacramento del matrimonio en la Iglesia por un simple contrato hecho delante de una autoridad civil. Esto será para nosotros de una gran importancia. ¿Se logró? No se olviden que esto fue escrito por lo menos en 1865. Destruir el matrimonio de la Iglesia y sustituirlo por un contrato simple, un contrato legal que pueda ser anulado en cualquier momento. Pues la ley de la Iglesia dice que el matrimonio es ¿por cuánto tiempo? Hasta que la muerte los separe. ¿Y el contrato civil qué dice? ¿Hasta que la muerte los separe? No, hasta que ellos se pongan de acuerdo y lo rompan. Y no importa lo que quede en el camino, no importa si lo que queda en el camino son niños divididos entre el tira y aflojo del papá y de la mamá, que se quieren llevar a uno, que se quieren llevar al otro, o que no se lo quieren llevar, que por ahí es peor, ¿no? Y si llévatelos vos, no, llévatelos vos, son tus hijos. Sí, pero son tuyos también. Ah, no sé si serán míos o no, no lo sé. Pues en el proceso de divorcio eso es lo que se presenta. Y el niño que está ahí en el medio, que generalmente se piensa que no entiende nada, entiende todo. Entonces va quedando marcas en él. Después dice, yo no me caso, me juntaré y si tengo hijos tendré y si no, no tendré, no me importa. Pero la base que es la familia, la base de la sociedad, en nuestro tiempo está totalmente desquiciada y destruida porque la idea de este plan era que el Estado se haga cargo de los niños. Al mostrarle a los padres que ellos no están capacitados para instruir a los niños, entonces el Estado dice, nosotros sí lo podemos instruir. Denme a los niños de 3 años, denme a los niños de 4 años, yo los voy a educar hasta que salgan de la universidad. ¿Quién les va a enseñar a ver la vida de una forma real, sin las mentiras de la ciencia o del mundo actual? Nadie. Si el oro, esto me impresionó a mí por mi base periodística, ¿no? Si el oro es la primera potencia de este mundo, la segunda, sin disputa, es la prensa. ¿Qué puede la segunda sin la primera? O sea, ¿qué puede hacer la prensa si no tiene financiamiento detrás del oro? Como no podríamos realizar lo que anteriormente dejamos escrito sin la ayuda de la prensa, es preciso que los nuestros se encarguen de la dirección de los periódicos diarios en cada país. La posesión del oro, la habilidad en la elección de medios para manejar las capacidades fáciles de sobornar, nos convertirán en los árbitros de la opinión pública y nos darán el imperio sobre las masas. ¿Qué buscan ellos? Ser dueño de todos los medios de comunicación para poder dominar con un mismo mensaje a las masas. Aunque los medios de comunicación sean de tendencias políticas opuestas. Por ejemplo, son dueños de un diario de derecha y de un diario de izquierda.
De esa forma tienen captada la mente de los que piensan como la derecha y de los que piensan como la izquierda, y de los que piensan como el centro, y de los que no piensan, no importa, todos los medios a su poder a través del oro. Y ustedes saben que ahora hay una discusión en Argentina por una ley de medios que busca cercenarle el poder a un medio en particular, que se hizo poderoso allá por la década del 90, empezó a crecer. Y yo puedo dar fe de esto, de que ese medio pertenece a un grupo que está manejado por estos diseñadores de este plan, porque yo lo viví desde dentro. Cuando yo entré a trabajar en el diario La Nación en 1977, la familia Mitre eran los dueños del diario, y el diario tenía una característica. En 1995, la familia Saguier compró casi todas las acciones de la familia Mitre. Bueno, los Saguier son de la familia Mitre por parte de madre. La señora Saguier es parienta de Bartolomé Mitre, el actual director. Pero ellos le dejaron al actual director, Bartolomé Mitre, el 15% de las acciones. Y el otro 85% se lo compraron a todos los otros accionistas, que eran como 50. Y todo el mundo se preguntaba, ¿y de dónde sacaron estos los millones de dólares que se necesitaron para comprar todas las acciones de un medio tan poderoso y prestigioso como La Nación? Y muchos años después, en la crisis del 2001, nos enteramos que habían recibido un préstamo del Citigroup, del Citibank, que a la vez estaba unido, relacionado con el Grupo Clarín, y que el diario La Nación es virtualmente manejado por el diario Clarín. Una vez dueños absolutos de la prensa, podremos cambiar las ideas de la sociedad sobre el honor, sobre la virtud, la rectitud de conciencia, y dar así el primer golpe a una institución sacrosanta hasta ahora, como es la familia, y consumar su disolución. ¿Les estoy hablando de algo que va a ocurrir en el futuro? Yo solamente les estoy leyendo lo que ya vemos que está ocurriendo, solamente que esto fue escrito en 1860. Nuestra fuerza está en que aparentaremos gran celo e interés por las cuestiones sociales que están a la orden del día, sobre todo por las que se refieren a la suerte del obrero, pero en realidad nuestros esfuerzos deben tender a apoderarnos del movimiento de la opinión pública y a dirigirla. La ceguera de las masas, la propensión a dejarse arrastrar por la oratoria hueca y sonora, hacen de ellas fácil y doble instrumento de popularidad y de crédito. En la universidad, lo primero que se nos enseñaba con respecto a las comunicaciones es que la masa no piensa. Para convencer a la masa es necesario convencer a los líderes de la masa, porque la masa no piensa. La masa sigue al pastor. O sea, como los corderos siguen al pastor, la masa sigue al líder, el que va adelante. Así que yo no tengo que convencer a la masa, que pueden ser 30 millones de personas, o 20, no sé, lo que sean. No los tengo que convencer uno por uno. Simplemente tengo que convencer al referente de ese. Y es lo que dice acá, ¿no? Si ellos son los dueños del referente, ellos dirigen a la masa. Si ustedes, nosotros en la universidad nos enseñaban a hacer discursos, armarlos como parte de las materias, ¿no? Y a decir nada, pero elegantemente. Y muchas veces cuando escucho los discursos de los políticos, digo, este sí que aprendió bien. Porque son todas palabras huecas, que no dicen nada, pero al oído suenan bonito. Y no dicen nada. Cuando uno lo analiza, dice, este tipo no dijo nada. Pero la gente lo aplaude, dice, qué fantástico, ese discurso me gusta, yo lo voy a votar. ¿A quién va a votar? Nada, a un gran engañador. Es necesario
en lo posible que sea, entretener al proletariado y someterlo a aquellos que manejan el dinero. De este modo podremos sublevar las masas cuando querramos. Las llevaremos a producir trastornos revolucionarios y cada una de esas catástrofes dará un gran avance a nuestros íntimos intereses y nos acercará rápidamente a nuestro único objetivo, que es dominar el mundo. Y ustedes saben que los movimientos de masas son dirigidos. El otro día hubo un paro general en todo el país. Y mucha gente no fue a trabajar, no porque no quería ir a trabajar, porque no podía. ¿Por qué no podían? ¿Por qué no pudieron ir a trabajar aunque querían ir a trabajar? ¿Qué pasó? Claro, cortaron todos los accesos a la ciudad. Había piquetes y nadie podía entrar a su trabajo, no podía llegar, no había transporte. Fíjense ustedes que los trenes, el gremio de los ferroviarios estaba a favor del gobierno. Sin embargo, no hubo trenes. ¿Por qué? Porque el gremio de los señaleros estaba en contra del gobierno. Con lo cual, si los señaleros no funcionan, aunque los maquinistas y los guardas y todos los demás quieran hacer funcionar el tren no funciona, porque no hay señales en las vías. Y nadie se quiere arriesgar a un choque entre dos formaciones. Así que no importa tener el dominio de todo, sino de los puntos claves. Este es algo fuerte para la Iglesia Católica. Dice así: en primer lugar, debemos luchar implacablemente y en todos los terrenos contra los sacerdotes católicos. Debemos arrojar sobre su cabeza todas las burlas, imprecaciones y escándalos de su vida privada para entregarlos al desprecio y a la irrisión de todo el mundo. ¿Ocurrió? La bolsa marca y regulariza las deudas y nosotros somos en casi todas partes los dueños de las bolsas. Debemos, pues, tratar de aligerar esta deuda para podernos hacer más fácilmente los salmos de los precios. Es necesario que utilicemos como garantías de los capitales que prestamos a las diferentes naciones sus ferrocarriles, sus minas, sus bosques, sus fábricas metalúrgicas y, en fin, hasta sus impuestos. La agricultura será siempre la riqueza mayor de un país. ¿Están de acuerdo con esto? ¿La agricultura es la riqueza mayor de un país? ¿Sí? Sí, es la comida. ¿Saben? En Estados Unidos, el gobierno subvenciona, le da plata a los chacareros, a los agricultores, para que no dejen sus campos y produzcan alimentos. En Francia, en Europa, ocurre lo mismo. Le dan subvención a los chacareros para que produzcan alimentos. Aunque no sea rentables para ellos, le dan dinero para que sea rentable. ¿Qué ocurre en Argentina con los agricultores? ¿Le dan dinero para que produzcan? Les cobran impuestos, y grandes impuestos, por esa producción. Todo lo contrario, para llevarlos a desinvertir sus propiedades. El Ministerio de Justicia es para nosotros el más importante. La carrera de abogado les ofrece el mejor medio para dar a conocer su ciencia y al mismo tiempo nos es más factible el iniciarnos en la historia de nuestros más temibles adversarios. Gracias a este conocimiento nos es posible mantenerlos bajo nuestra influencia. Y después va diciendo, bueno, son un montón de páginas, no quiero cansarlos. La idea de libertad es irrealizable porque ninguna persona sabe hacer uso de ella con discreción. Por lo tanto, les vamos a hacer creer que tienen libertad, pero no la van a tener. El mundo está gobernado por muy distintas personas de las que se pueden imaginar quienes no ven lo que pasa entre bastidores. Esta diplomacia misteriosa de Rusia, que es el terror de Europa Occidental, está organizada por nuestros principales agentes. Esta poderosa revolución que se prepara y amasa en Alemania, la que será seguramente una segunda reforma
más considerable que la primera y de la que Inglaterra sabe todavía tan pocas cosas, se desenvuelve por entero bajo los auspicios de nuestros agentes, dicen estos protocolos. Y está hablando en 1865 de la Revolución Rusa que ocurrió en 1917. Es necesario fijarse que el número de hombres con instintos perversos es mucho más grande que el de aquellos con instintos nobles, por lo cual, para gobernar el mundo, se obtienen mejores resultados empleando la violencia y la intimidación por dar muchos mejores resultados que los discursos académicos. Y también dice, en una parte muy interesante para aquellos que deseen votar en las elecciones, que los presidentes, para que nuestro plan pueda tener este resultado, dirigiremos las elecciones en favor del presidente que tenga en su pasado algún asunto dudoso y poco conocido. Estos serán agentes dignos de confianza para el cumplimiento de nuestros designios sin tener miedo a las revelaciones. O sea que ellos van a propugnar y van a promocionar aquel candidato a la presidencia que tenga algo oculto, que ellos sepan, ¿no? Con lo cual lo puedan apretar. Miren, creo en la veracidad de este libro porque todo lo que dice se cumplió, pero por una segunda razón también. Porque lo que este libro busca, que es el dominio mundial, no solamente se cumplió exactamente, sino que por una de esas cosas que tiene la vida, está de acuerdo con la Biblia. La Biblia decía lo mismo, pero muchos años antes, muchos siglos antes. La Biblia decía que algún día surgiría un poder en Europa, donde surgió este poder, la Biblia decía que surgiría en Europa, un poder que buscaría la unificación de todo el planeta y que basándose en esa unificación llevaría al mundo hacia su destrucción. Hay dos pasajes muy interesantes, conocidos para los estudiosos de la Biblia, pero algunas personas que no estudian la Biblia no los conocen. Y yo quiero hablarles y mostrárselo a aquellos que no conocen la Biblia. Porque estamos buscando la verdad. Y la verdad son las cosas que se dijeron con anticipación y se cumplieron. ¿Cuál es la forma de saber si un profeta es verdadero o no es verdadero? Si se cumple lo que dice. Si no se cumple, no es un profeta. No tiene buena información, venga de donde venga. Este libro, escrito en 1865 por lo menos, todo lo que dice se ha ido cumpliendo. Eso quiere decir, no que sea profético, sino que había un plan elaborado. Pero esto, escrito por el profeta Daniel 500 años antes de Cristo, o sea, hace 2500 años atrás, decía que surgiría un grupo de gente que haría este plan. En el capítulo 2 de Daniel, cuando el profeta Daniel interpreta un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, al llegar a la parte final del sueño, que relata la visión de una estatua que representa distintos gobiernos, imperios mundiales que se sucedieron a lo largo de la historia, y que Daniel en aquel tiempo solamente estaba vislumbrando uno, el principal, la cabeza de oro que representaba Babilonia. Pero Daniel dice, después vendrá otro, Medo-Persia, y después Grecia, y después Roma. Y sí, después de Roma habrá algo muy interesante, porque si bien todos los imperios anteriores eran de un solo metal, este otro imperio, el quinto, no va a ser de metal solamente, sino que va a ser de una amalgama de un metal y una sustancia conocida como el barro. Y ustedes saben, porque esto no es un secreto creo para nadie,
que el barro y el hierro no se mezclan entre sí. Y dice que los pies de la estatua, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, constituirán un reino dividido, que habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y de acuerdo a la secuencia lógica de los imperios universales, si la cabeza era Babilonia y los brazos y el pecho eran de Persia y Media, y el vientre era de bronce, representando a Grecia, y las piernas eran de hierro, representando al imperio que siguió a continuación de Grecia, que fue el Imperio Romano. Después de la caída del Imperio Romano, lo que nos quedó fue una Europa dividida entre reinos débiles y reinos fuertes, que a lo largo de los siglos intentó ser unificada por distintos reyes. Por ejemplo, por Carlomagno, por ejemplo, por Napoleón, por ejemplo, por Hitler. Y cada vez que esos proyectos se derrumbaron, Europa quedó más dividida. Algunos quedaron más fuertes y otros quedaron más débiles. Hasta el inicio de este milenio, en el cual parecía que la unificación europea finalmente se iba a lograr. Después de la Segunda Guerra Mundial nació el Mercado Común Europeo con la intención de hacer que esta profecía no se cumpliera, sino que finalmente Europa se constituyera en un imperio unificado. Pero el poderío de Alemania, de Inglaterra y de Francia, en contraposición con la debilidad de España, Portugal, Grecia, Irlanda y otros países del este que entraron en esa Unión Europea a partir del año 2000, ha demostrado que la profecía se sigue cumpliendo. Porque al entrar en crisis, Alemania no entró en crisis, porque es de los fuertes. En cambio, entró en crisis España, Portugal y los países del sur, como Grecia, que están en bancarrota actualmente, cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 2. Sin embargo, la profecía no se agota en el libro de Daniel, sino que en Apocalipsis capítulo 13 nosotros vemos una ampliación de esta profecía, diciendo que aunque las alianzas humanas no se pudieron llevar a cabo, en el siglo XIX la reina Victoria se la conoció como la abuela de Europa. ¿Sabían ustedes por qué? Todos sus hijos estaban casados con príncipes o princesas o reyes de Europa. Todos eran parientes. Es más, en la Primera Guerra Mundial, el rey de Inglaterra y el Kaiser Guillermo de Alemania eran primos. Y sin embargo, ese parentesco, y también eran primos con el zar de Rusia, y también eran primos con distintos reyes de Europa, pero eso no impidió que Europa se desangrara en la Primera Guerra Mundial y todos los reinos cayeran. Y nada impidió que el avance del poderío militar alemán en la Segunda Guerra Mundial fuera destruido por Rusia y luego por Estados Unidos e Inglaterra, y se desmoronara y se rompiera el imperio de 1000 años que Hitler quería formar en Europa. Y ahora parecía que se iba a lograr, porque la idea siempre prevalece. La idea de un mundo unificado prevalece. En 1865, y esto lo sabían los editores porque ellos dicen, esto probablemente nos
en una parte ellos dicen, estos planes probablemente nos demandarán más de 100 años llevarlos a cabo. Ellos no podían imaginar en aquel tiempo la cantidad de descubrimientos y de invenciones que tendríamos en el siglo XXI. No podrían imaginarlo, no podrían imaginar los satélites, no podrían imaginar las comunicaciones, los sistemas de control que tenemos hoy, porque la idea de este plan es controlar a cada persona del mundo para hacerla productiva y dependiente al modelo. Y aquel que sobra se muere. Este es un sistema sin corazón. El que sobra no sirve, se tiene que morir. Le agarrará alguna plaga, le agarrará alguna enfermedad incurable, de alguna forma el que es inútil para el sostenimiento del modelo se tiene que morir. Y nadie puede formar una vida independiente del modelo. Para que entiendan esto, el sistema se está armando para que nadie pueda subsistir solo. Una familia en Inglaterra hace, si no fue el año pasado, fue este año. Decidieron ser independientes en Inglaterra. O sea, cultivar sus propios alimentos, tener su propia energía solar, eólica. Hicieron una casa con todas las comodidades y toda la tecnología, pero sin depender ni de la seguridad social, ni de la electricidad que les suministra el Estado, nada. Ellos solitos. Sus propios alimentos, no tener que ir a comprarlos en el mercado, vegetarianos porque no podían concebir de criar animales para matarlos, no tenían espacio tampoco, compraron una pequeña chacra. En Inglaterra las chacras, las fincas no son grandes, no pueden ser grandes por el terreno, que es muy escaso. El tema es que cuando el gobierno se enteró, adivinen qué le pasó a esta familia. Fue el gobierno, fue la policía y le dijo, su seguro ¿cómo es? Seguro de salud, no tenemos. La cuenta de electricidad, no tenemos. Gas, no tenemos. Agua, nosotros nos proveemos, nos abastecemos de todo. Lo nuestro no necesitamos nada. No pueden. No, eso está prohibido. ¿Cómo está prohibido? No pueden vivir ustedes independientes. Si a ustedes les llega a pasar algo, el gobierno estaría muy preocupado de que ustedes no tengan seguro médico ni ninguno de los beneficios que la sociedad actual pone a su disposición. Ustedes no pueden vivir aislados de la sociedad. Se lo prohibieron. De alguna forma te tienen que controlar. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Dice así: en la Biblia algunos simbolismos son más fáciles de entender que otros. Si leemos el libro de Daniel, Dios le explica a Daniel, al profeta Daniel, qué simbolizan las bestias que aparecen en una visión, y él le dice, esas bestias, esos animales, algunos animales que no existen en la realidad, leopardo con 4 alas, qué sé yo, león con 2 alas, leopardo con 4 alas y 4 cabezas, etc. Dice, simbolizan reinos. Así que basados en esa explicación que Dios le da al profeta Daniel en el libro de Daniel en la Biblia, de que los animales representan reinos, cuando leemos en Apocalipsis que vio un animal que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón, tenemos que entenderlo como una potencia, como un poder militar, político, como un reino, ¿no? Dice que este animal va a ejercer toda la autoridad que tenía una primera bestia que había sido presentada antes, y hará que la tierra y todos los moradores de la tierra la adoren. Y hará grandes señales, de tal manera que aún tiene el poder de hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañará a los moradores de la tierra
con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene una herida de espada y vivió. Versículo 14, engañará a los moradores de la tierra. Esa es la potestad, eso es lo que tiene para engañar. Por eso este seminario es, en otras palabras, busca la verdad y no la vendas. Porque si no encuentras la verdad, formarás parte de esos moradores de la tierra que serán engañados por este poder. Si ustedes creían hasta este momento que lo que ocurre a nuestro alrededor ocurre por casualidad, que ciertos comunicadores de radio y de televisión y de distintos ambientes están allí promocionando sus mensajes porque ellos son muy inteligentes y el resto de la gente no lo es, por eso no aparece en la televisión, no. Porque hay dinero puesto para que esas personas inmorales transmitan su inmoralidad al resto de la sociedad. No quiero hacerme de enemigos, pero ustedes saben, bueno, ya me tiré en contra de los médicos, me tiré en contra de los abogados, casi que no necesito otro enemigo más poderoso. Ahora me voy a tirar en contra de los medios de comunicación, así que ya estoy frito, de acá no salgo. Pero si ustedes prestan atención, hay un comunicador en nuestro país que se hizo millonario promocionando obscenidades en sus programas, mostrando la bajeza a la cual pueden llegar los hombres y las mujeres con tal de aparecer en un programa de televisión colgados de un caño, para que entiendan de quién estoy hablando. No importa cuán desnuda esté la mujer, no importa cuán desnudo esté el hombre, no importa lo que hagan en el escenario, no importa si lo ven los niños o quienes lo ven, el asunto es que la moralidad de la sociedad se degrade. Ese hombre, en una época, tenía un matrimonio bien constituido, 2 hijas, una esposa, pero cuando empezó a crecer y empezó a meterse en el plan de esta gente, su vida empezó a deteriorarse. Su matrimonio se deshizo, empezó a salir con cualquier otro tipo de mujeres que le duraban lo que la crema en el hocico del perro. Y ahora, hogares destruidos y las hijas tienen un ejemplo de familia de lo peor. Pero no solo las hijas de él, los hijos de todos los que miraron los programas de televisión y que los siguen. Engaña a los moradores de la tierra. Y hace, versículo 16, hacía o hará, que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, en estos 2 versículos está diciendo, este poder que buscará la hegemonía del mundo instituirá un sistema de control constituido en una marca que no importa cuál sea la marca, si se le aplica a todo el mundo y es para controlar a la gente, pues esa es la marca. Esa marca tiene un código. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y yo podría mostrarle muchas cosas tecnológicamente hablando que en nuestro día están basadas en el número 666. No solamente un nombre de alguien en particular, sino dispositivos electrónicos, códigos de barra. Este no tiene código de barra. Códigos de barra que aparecen en los libros, incluso en libros religiosos, que tienen implícito el número 666, aunque ustedes no lo vean. El número 666 está ahí, porque el código de barras se conoce como el código secreto 666. Ustedes no lo pueden interpretar, hoy no tengo tiempo de mostrarles cómo es
la descripción de ese código, pero tengan la seguridad de que el código de barras que se utiliza actualmente para escanear los productos en los supermercados tiene el número 666. No importa el producto que usted escanee. Ahora, si ustedes se fijan en los nuevos documentos, tiene el código de barra. Una vez estaba dando una conferencia en la Universidad de Santa Rosa, La Pampa. Y al terminar la conferencia, me habían hecho un reportaje en televisión en un programa muy interesante que se llamaba Tirá para arriba. Ahí me habían dado como media hora, había podido explicar el tema del código de barra y los había invitado para las conferencias, eran 4 días de conferencia. Cuando terminé una de las conferencias, se me acerca una señora y me dice, ¿puedo hablar un segundo con usted? Sí, por supuesto. Dice, yo soy la jefa del registro civil de La Pampa. Como estábamos en Santa Rosa, que es la capital, estaba allí. Lo vi por televisión, dice, y me interesó mucho porque yo tengo un gran problema acá. En La Pampa hay una gran colonia de menonitas. Dice, y los menonitas no quieren tener documento de identidad porque dicen que es la marca del diablo. Dice, no me supieron explicar bien, o yo no entendí bien, dice, pero yo no sé cómo hacer para que ellos, o no sabía cómo hacer para convencerlos de usar el documento de identidad, hasta que usted explicó todo esto. Y ahora entiendo a qué se referían ellos. Si usted me clarificó. Ahora dice, tengo un problema mayor, porque ahora yo estoy aterrada de tener que obligar a esta gente a adoptar un sistema que claramente los está conduciendo al dominio mundial. ¿A ustedes no les llamó la atención que cada pocos meses tengamos que estar cambiando los documentos de identidad? ¿No les parece el pensamiento de un histérico? Decirle, tiene que cambiar el documento por una libretita y una cédula y después a los pocos meses dice, ahora la libretita no sirve más. Ahora con la cédula es todo lo que necesita. Y pronto también nos van a decir, no, y la célula no, ahora tiene que meterse un código de barras bajo la piel para pasar la mano por el escáner y así van a saber que ese es su único número. No lo sé cuánto falta para eso, pero la tecnología ya está para esto. Compra la verdad y no la vendas. Investiga, porque el tiempo es corto, porque todo lo que ellos proyectaron para el futuro ya lo están cumpliendo. Porque la Biblia lo dijo hace 2500 años al profeta Daniel y hace 2000 años al profeta Juan, y también se está cumpliendo. Lo que pasa es que si la gente no estudia, se queda mirando el programa del caño, del cual hablábamos hace un momento, y se divierten con eso, y se ríen con eso, y se estupidizan con eso, y creen que esa es la realidad de la vida que les toca vivir. Hay un mensaje más profundo todavía. Para encontrar la verdad, que en la próxima conferencia vamos a tratar de dilucidar. No se la pierdan.